Hola gente de Alemania en Español, mi nombre es Alejandra Balman y les doy la bienvenida a su canal de Alemania en Español. Hoy vamos a hablar sobre los verbos que requieren de la preposición von, así que si quieres saber cuáles son, no olvides ver el video hasta el final. Empecemos. Bueno, como les dije antes, vamos a ver esos verbos que requieren de preposiciones. En este video estudiaremos exclusivamente a los que requieren de la preposición von. Así que lo primero que tenemos que saber es que von pertenece al caso dativo, absolutamente siempre. Además, con él podemos hacer una contracción, es decir, tenemos nuestra preposición von y después vendría nuestro artículo determinado que es dem, con m al final. Cuando no queremos decir von dem, lo que hacemos es que como que lo sumamos y como resultado nos da la palabra vom, V o M, que es la que ven ahí. Es decir, que ustedes pueden escribir en una oración o cuando hablan y decir von dem o pueden decir simplemente vom. Quería mencionarles eso porque en algunos ejemplos está vom y en otros están von dem. Pero bueno, la verdad es que mencionar todos los verbos que tienen la preposición von es un poco difícil. Yo seleccioné los que me parecen como más importantes. Y aunque parezca un poquito avanzado quizás para algunos, yo les recomiendo que cada vez que ustedes estén aprendiendo, traten de aprenderse los verbos con su respectiva preposición. Recuerden, no todos los verbos tienen una, pero sí hay muchos que tienen una que es sí o sí. Entonces, por eso menciono aquí como los que yo considero que son más importantes y más funcionales. Vamos a estudiar 14 verbos, que son los que están viendo en este momento en pantalla, con diferentes ejemplos para que nos quede un poco más claro cómo funciona cada uno de ellos, especialmente con su preposición. Veamos. Bueno, el primer verbo que tenemos es abhängen von, que significa depender de. Abajo de cada verbo ustedes van a encontrar la conjugación en tres formas. La primera, que es en este caso hängt ab, que es en tercera persona del singular y en presente. De segundas encontramos hängte ab, que es igual tercera persona del singular, pero en pretérito. Y por último encontramos hat abhänget, que es la tercera persona del singular nuevamente, pero en perfecto. Siempre van a estar en la tercera persona del singular y en presente, pretérito y perfecto. Veamos unos ejemplos. Der Erfolg der Diät hängt von dem Essen ab. El éxito de la dieta depende de la comida. Si ven, tenemos der Erfolg der Diät, que es el éxito de la dieta, viene nuestro verbo hängt. Recuerden que abhängen es un verbo separable, entonces tenemos hängt conjugado en tercera persona. Y inmediatamente aquí viene nuestra preposición, que es von. En este caso dejamos el dem, no lo contraímos. Von dem Essen ab. El éxito de la dieta depende de la comida. Si ustedes no están muy seguros de cómo funciona la declinación de los artículos determinados y los indeterminados en dativo, les dejo aquí arribita el link sobre el video de dativo en el cual les explico un poco más cómo funciona este caso y sus declinaciones. Veamos otro ejemplo. Es wird wohl abhängen von der Frau, die ich heirate. Dependerá de la mujer con la que me case. Otro ejemplo, das hängt davon ab, ob du kommst. Eso depende de si vienes. Segundo verbo, sich erholen von. Recuperarse de algo o descansar de algo. Sie erholt sich von der Verletzung. Ella se recupera de su lesión. Mit diesem Urlaub kannst du dich von dem mühseligen Arbeiten erholen. Con estas vacaciones puedes recuperarte del arduo trabajo. Wir erholen wir uns davon, meine Damen und Herren. ¿Cómo nos recuperamos de
eso, damas y caballeros. Tercer verbo. Sich ernähren von. Alimentarse de. Tengan en cuenta que este solo funciona para humanos porque para los animales hay otro verbo que se conoce como füttern. Este es para los humanos. Lo que está ahí subrayado, que está como en verdecito, amarillo, la verdad, no identifico ahora el color, no es un ejemplo que tenga la preposición como tal, simplemente se los quise colocar ahí para que vean un poco cómo funcionan los verbos que son reflexivos, es decir, los que tienen sich. Y que no se confundan con la preposición. El ejemplo es sencillo. Ich ernähre mich gesund. Yo como sano. Yo me alimento sano. Y ya. Pero veamos los dos ejemplos que nos interesan, que son los que tienen la preposición. Er ernährt sich nur von Gemüse. Solo se alimenta de verduras. Das Baby. Uy, ahí tengo un error. Me disculpo por eso. Baby, la V va con mayúscula. Das Baby ernährt nur von Muttermilch. El bebé se alimenta solo de leche materna. Leben von, subsistir de, vivir de algo, ¿no? Tenemos. In Indien leben 400 Millionen Menschen von weniger als einem US-Dollar pro Tag. En la India, 400 millones de personas viven, que es nuestro verbo, con menos de, nuestra preposición, $1 al día. Y otro ejemplo es, die meisten Erwachsenen leben, nuestro verbo, von, nuestra preposición, ihrer Arbeit. La mayoría de los adultos viven por su trabajo. Siguiente verbo, sprechen von, hablar de algo, con alguien. Wir sprechen von Ihnen, estamos hablando de usted. Wir sprechen von einem Ausbruch von gewaltigem Ausmaß. Estamos hablando de una epidemia en enormes proporciones. Tengan en cuenta que hay verbos, por ejemplo, como sprechen, que no solamente tiene una preposición, sino que tiene varias preposiciones, entonces tengan eso en cuenta. Tenemos el verbo träumen von, que significa soñar con. Yo creo que este verbo es el perfecto para explicar esto de las preposiciones que son sí o sí con el verbo. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos träumen von y lo traducimos como es que es soñar con, inmediatamente cuando no sabemos la preposición y vamos a escribir algo, decimos, ok, voy a escribir, yo sueño con tal cosa. Cuando yo digo con, inmediatamente me voy a la preposición, ¿cuál? Mit. Porque mit significa con. No pienso en von. Y eso es lo que sucede con las preposiciones. Por eso es que es tan importante saberse las preposiciones con sus respectivos verbos. O bueno, como lo quieran decir. O los verbos que uno se sepa, tratar de aprendérselos con su preposición. Porque si no nos va a pasar eso. Vamos a escribir ich träume mit. Y se escribe ich träume von. Entonces, creo que este es el ejemplo perfecto para que ustedes entiendan un poco cómo es esto de los verbos con su preposición. Damos 3 ejemplos. Viele träumen von einem neuen, frischen Aussehen. Muchos sueñan con una imagen nueva. Recuerden que von es una preposición del dativo. Otro ejemplo. Sie träumt von der Traumzeit. Ella sueña con tiempos pasados. Y este último ejemplo que tenemos aquí, más que un ejemplo, es algo que conocemos como un Sprichwort, es decir, como un refrán. Dice, was einer gern hätte, davon träumt ihm. Busqué y en algunos países de Latinoamérica este refrán se le diría como quien hambre tiene, con pan sueña. Pero literalmente no es eso lo que está diciendo, pero es la intención. Lo que dice realmente es como lo que a uno le gustaría tener, sueña con él.
Pero pues lo que les digo, yo la verdad nunca he escuchado eso, quien hambre tiene con pan sueña, pero encontré que eso lo dicen mucho en Latinoamérica, la verdad no sé en qué países, pero se los pongo ahí abajo subrayado para que sepan que esa es la intención de ese refrán, pero literalmente es lo que dice en amarillo, que no está subrayado. Pero bueno, sigamos. Tenemos el verbo überzeugen von, que significa convencer de. Entonces, ich habe ihn von meiner Unschuld überzeugt. Lo convencí de mi inocencia. Ich bin davon überzeugt, dass y lo que venga. Estoy convencido de que y de lo que estés convencido que quieras decir. Nuestro último ejemplo es Ich kann jeden von allem überzeugen. Puedo convencer a cualquiera de cualquier cosa. Sigamos. Etwas verlangen von. Exigir. Ich verlange von dir, dass du. Te exijo que y lo que quieran exigir. Ich verlange von dir, dass du. Lo que sea. Nuestro otro ejemplo es Sie werden kein Geld von uns verlangen, denn davon haben sie sehr viel mehr als wir. No nos exigirán dinero porque tienen mucho más dinero que nosotros. Sie werden kein Geld von uns verlangen. Verlangen es nuestro verbo que es exigir y von nuestra proposición. Tenemos verstehen von, entender algo de algo. Veamos dos ejemplos. Wir einfachen Leute verstehen von solchen Sachen nichts. La gente simple como nosotros no entendemos de esas cosas. Y nuestro otro ejemplo es Sie müssen doch erstmal verstehen von was du da redest. Ella tiene que entender de qué hablas. Sie muss doch erst mal verstehen von, nuestro verbo verstehen y nuestra proposición von, was du da redest. Ella tiene que entender de qué hablas. Tenemos el verbo berichten von, que significa informar de, es decir, narrar o contar alguna cosa. Tenemos Sie berichtete von ihrer Reise. Ella informó de o sobre su viaje. Unternehmer berichten von ihren Erfolgen in Deutschland. Los empresarios informan sobre sus éxitos en Alemania. Berichten von. Informar de. Erlösen von. Liberar de. Wir erlösen heute einigen von euch. Vamos a salvar a algunas personas esta noche. Liberar es eso, de hacer libre a alguien, como de salvar. Y nuestro otro ejemplo, que creo que expresa perfecto lo que significa este verbo, es Gottes Liebe wird dich von deiner Traurigkeit erlösen. El amor de Dios te liberará de tu tristeza. Gottes Liebe wird dich von deiner Traurigkeit erlösen. Ya estamos por terminar. Tenemos el verbo hören von, que significa oír de algo o de alguien. Es decir, como escuchar de algo, ¿no? Entonces tenemos Sie will nichts von mir hören. Ella no quiere escuchar de mí. Ich will nichts mehr davon hören. No quiero escuchar más sobre esto. Y kann kaum glauben, dass ich erst in den Nachrichten davon hören müsste. No puedo creer que tuve que oírlo en las noticias. Bueno, no tuve que oírlo primero en las noticias. Tenemos stammen von, proceder de o provenir de. Von welchem deutschen Musiker stammen diese Songtexte?
¿De qué músicos alemanes provienen estas letras? Si ustedes se dan cuenta, este verbo stammen von lo podemos relacionar con el kommen aus, que es el que usamos cuando nosotros vamos a decir que venimos de algún lado, que procedemos de algún lado. Entonces, por ejemplo, yo digo, ich komme aus Kolumbien. Entonces, yo estoy diciendo que yo procedo de Colombia, vengo de Colombia, soy de Colombia. Pero este kommen aus no lo vayan a reemplazar por este stammen von, porque no funciona así, sino como lo vemos en los ejemplos. Como más de cuál es el origen de ciertas cosas, no tanto de dónde vienes tú, sino como el origen, ¿sí? Entonces, von welchem deutschen Musiker stammen diese Songtexte? ¿De qué músicos alemanes provienen estas letras? Y tenemos, diese Schuhe stammten, pretérito, von meinem Großvater. Estos zapatos eran de mi abuelo, procedían de mi abuelo, provenían de mi abuelo. A eso se refiere este stammen von. Y llegamos a nuestro último verbo, que es wissen von, que significa saber de o por. Y nuestros ejemplos son: Ich möchte von Ihnen wissen. Quiero saber de usted. O ich will davon nichts wissen. No quiero saber nada al respecto. Das wissen wir von unserem Lehrer. Eso lo sabemos por nuestro profesor. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro video, espero que les haya quedado. A veces parecía un poco monótono, pero es importante aprenderse estos verbos con sus preposiciones. Créanme que si lo hacen desde un principio va a parecer un poco difícil, pero más adelante no se van a arrepentir, van a decir, oigan, valió la pena haberme lo aprendido con la preposición de una vez, porque se van a evitar un trabajo futuro y les va a servir muchísimo, y aparte les va a evitar cometer ciertos errores desde ya. Así que nada, espero que les haya gustado. Si quieren poner ejemplos que ustedes hayan creado con estos verbos y esta preposición, por favor sean libres y escríbanlos en los comentarios. Además, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir para que otras personas también se animen a aprender alemán. Los quiero mucho. Besos.